Una bomba borró una ciudad entera en segundos. Entonces cayó una segunda bomba. Y aún así, Japón no se rindió. El mundo observaba con incredulidad. El arma más poderosa jamás construida. No habían logrado romperlos. ¿Pero por qué? ¿Qué fuerza podría ser más poderosa que el fuego atómico? ¿De qué tenían realmente miedo los líderes de Japón? ¿Y si no era la muerte misma? La respuesta permaneció oculta durante décadas. Y cuando finalmente salió a la luz, cambió todo lo que los historiadores creían saber sobre cómo terminó realmente esta guerra. Bienvenidos a Español Historia, donde las historias que la historia trató de olvidar finalmente encuentran la voz que merecen. Si es la primera vez que nos visitas, considera suscribirte. Solo te llevará un clic y significa muchísimo para este canal. Este es un espacio creado para quienes creen que la historia real merece ser conocida. ¿Desde qué lugar del mundo se está viendo esta historia hoy? Deja el país o la ciudad en los comentarios. Siempre es un placer ver hasta dónde llegan estas historias. Si te interesa la historia real y sin censura, dale me gusta a este video y activa las notificaciones para que la próxima noticia no llegue sin previo aviso. Ahora, que comience la historia. Antes de las bombas, había una creencia, y esa creencia era más peligrosa que cualquier arma jamás forjada. Para entender por qué Japón se negó a rendirse, primero hay que entender que creía Japón que era la rendición. No es simplemente una nación, no es simplemente un ejército, sino una misión divina, gestada durante siglos, envuelta en acero, silencio y obediencia absoluta a un único trono. Para 1945, el ejército japonés llevaba décadas construyendo algo mucho más poderoso que acorazados o aviones de combate, una mentalidad, una psicología colectiva tan profundamente arraigada en sus soldados, oficiales y civiles que el concepto de rendición carecía de una traducción fiel en el vocabulario de su cultura. La palabra existía, pero su significado no. Este era el mundo del Bushido, el antiguo código guerrero, reformulado por los militaristas modernos como religión de Estado. Un soldado que se rendía no era prisionero de guerra. Ya estaba muerto en todos los sentidos importantes. La deshonra se consideraba una herida que perduraba más que el cuerpo. A las familias se les enseñaba a llorar a un soldado capturado con mayor intensidad que a uno caído. Morir in battle era honor. Sobrevivir a la derrota era una vergüenza eterna. Pero el Bushido por sí solo no mantuvo unido a Japón en aquellos últimos y cruentos meses de la guerra. En el centro de todo, silencioso, cuidadosamente organizado y deliberadamente alejado del caos, se sentaba el emperador Hirohito. Para el pueblo japonés, no era un líder político en el sentido occidental. Era Tenno, el hijo del cielo, un dios viviente cuya voluntad era el destino nacional, cuya voz jamás había sido transmitida a su propio pueblo, y cuyo estatus divino representaba la única línea que la cúpula militar japonesa se negaba a permitir que cruzara cualquier potencia extranjera. Despojar al emperador de su divinidad, y con ello se derrumbó toda la arquitectura del Estado japonés. Esa fue la verdadera base de la resistencia japonesa. No solo el fanatismo, no solo el orgullo, sino un sistema ideológico calculado que eliminó la rendición de las opciones disponibles y antepuso la preservación de la divinidad de un hombre a la supervivencia de millones. Para el verano de 1945, las ciudades japonesas ya ardían. Los bombarderos estadounidenses B-29 habían incendiado Tokio con tal devastación que murieron más civiles en una sola noche que en muchas batallas a gran escala de la guerra. Las líneas de suministro quedaron cortadas. Los alimentos se racionaron hasta el límite de la hambruna. La armada quedó destrozada. La fuerza aérea se vio reducida a misiones suicidas. Y sin embargo, dentro del Consejo Supremo de Guerra, los 6 hombres más poderosos de Japón no pudieron ponerse de acuerdo en una sola palabra. Las bombas aún no habían caído, pero la verdadera guerra, la que se libraba en los pasillos de poder en Tokio, ya había comenzado. Si esta historia te ha conmovido, dale me gusta al video. La historia real merece ser contada. Compártela con alguien a quien le interese conocer la verdad detrás de los titulares. 6 de agosto de 1945, 8:15 de la mañana. Un único B-29 estadounidense llamado Enola Gay libera un objeto sobre la ciudad de Hiroshima. 43 segundos después. 70.000 series, Humanos Deon de Exister. Y en Tokio, los teléfonos se quedan en silencio. El silencio en Hiroshima fue la primera señal de alarma. Las líneas de comunicación militares, que deberían haber estado repletas de informes de daños,
cifras de víctimas y órdenes de emergencia, simplemente se detuvieron. Durante horas, la cúpula militar japonesa no pudo confirmar lo sucedido. La ciudad no se había sumido en la oscuridad como suele ocurrir tras un bombardeo convencional. Se había sumido en la oscuridad de una forma sin precedentes, sin modelo alguno, sin nombre aún. Cuando finalmente llegaron los informes, contenían una descripción tan extrema que los oficiales superiores inicialmente los descartaron por considerarlos una exageración. Una bomba, una ciudad, desaparecido. Pero he aquí algo que la historia rara vez se detiene a examinar. La decisión tomada dentro del cuartel general militar de Tokio en las horas siguientes no fue fruto de pánico, no fue fruto del dolor. No fue la desesperada lucha de un liderazgo que de repente se enfrentaba a su propia mortalidad. Fue la gerencia. El ministro de guerra, Anami Korechika, la voz militar más influyente de Japón, actuó con rapidez para controlar la narrativa. Las cifras de bajas se ocultaron o se mantuvieron deliberadamente imprecisas. Se evitó, en la medida de lo posible, la palabra atómico en las comunicaciones oficiales. Se instruyó a los oficiales subalternos para que presentaran Hiroshima como un nuevo tipo de arma convencional. Devastadora, sí, pero no radicalmente diferente de lo que las bombas incendiarias estadounidenses ya habían hecho en Tokio, Osaka y Nagoya. La lógica era brutalmente clara. Si el pueblo japonés comprendiera que un solo avión podía arrasar una ciudad con una sola arma, la voluntad de luchar, ya de por sí frágil, se disolvería por completo. Así pues, la verdad quedó oculta. Y el Consejo de Guerra continuó en su punto muerto. Luego llegó el 8 de agosto. Y este es el momento a que la mayoría de las historias no le hacen justicia. La Unión Soviética, en cumplimiento de un acuerdo secreto alcanzado meses antes en la conferencia de Yalta, declaró la guerra a Japón e hizo cruzar la frontera de Manchuria con 1,6 millones de soldados en un ataque coordinado de fuerza abrumadora. Para los estrategas militares de Japón, esto no era simplemente la apertura de otro frente. Fue el derrumbe de su última fantasía diplomática. Durante meses, una facción discreta dentro de Tokio había albergado la esperanza secreta de que la Unión Soviética pudiera actuar como mediador neutral, un canal extraoficial a través del cual Japón pudiera negociar un acuerdo de paz con los aliados occidentales sin recurrir a la palabra rendición. Esa tenue esperanza, ya de por sí frágil, se desvaneció en una sola noche. No iba a venir ningún mediador. No quedaba ninguna salida negociada. Y el 9 de agosto, como si la historia se negara a permitir siquiera un respiro, una segunda bomba atómica cayó sobre Nagasaki. 3 días después de Hiroshima, una nación ya destrozada, atacó de nuevo. Y aún así, dentro del Consejo Supremo de Guerra, la votación seguía dividida. 3 hombres por la paz, 3 hombres para la guerra, una nación al borde de la desaparición total. Y sus 6 voces más poderosas no pudieron moverse en una sola dirección. La cuestión ya no era si Japón podría sobrevivir a la guerra. La pregunta se había convertido en algo mucho más oscuro. ¿Quién dentro de Tokio tenía el poder de acabar con todo esto? ¿Y si encontrarían ese poder? Antes de que no quedara nada que salvar. En algún lugar del Palacio Imperial existía una grabación, un pequeño y frágil disco de acetato, portando una voz que 70 millones de personas nunca lo habían oído en su vida. Y en la noche del 14 de agosto de 1945, un grupo de hombres armados lo estaban buscando en la oscuridad. La historia recuerda las bombas atómicas, recuerda las nubes en forma de hongo, el número de víctimas, los cálculos geopolíticos. Lo que rara vez recuerda, con la importancia que merece, es una sola noche dentro de los muros del Palacio Imperial, donde el destino de la rendición de Japón estuvo a punto de desvanecerse, no por las fuerzas enemigas, sino por los propios soldados japoneses. El mayor Kenji Tanaka creía, con la convicción que convierte a los hombres comunes en personas peligrosas, que la rendición era una forma de asesinato nacional. No estaba solo. Una red de oficiales subalternos, unidos por el mismo código bucido que había moldeado a toda una generación, había visto cómo sus superiores se acercaban a la capitulación con una furia que ya no podían contener. Su plan era directo: tomar el Palacio Imperial, interceptar y destruir el discurso de rendición grabado que el emperador Hirohito había accedido a transmitir al pueblo japonés, obligar al Consejo Supremo de Guerra a reanudar sus sesiones, y continuar la guerra, sin importar el costo, hasta que Japón librara su batalla final en su propio territorio. La noche del 14 de agosto, la facción de Tanaka se puso en marcha. Falsificaron órdenes militares,
Convencieron a un comandante de división para que movilizara a sus tropas. Ocuparon los terrenos del Palacio Imperial, cortaron las líneas de comunicación y colocaron guardias en cada entrada. Durante horas, en la sofocante oscuridad de una noche de verano en Tokio, recorrieron pasillos y habitaciones en busca del disco. No lo encontraron. Los funcionarios del palacio habían ocultado la grabación. Algunos relatos sugieren que fue escondida entre documentos ordinarios, enterrada deliberadamente en lo cotidiano para sobrevivir al extraordinario caos de aquella noche. El golpe fracasó antes del amanecer. Los altos mandos se negaron a apoyarlo. La división que había sido movilizada se retiró. Y a Tanaka, al darse cuenta de que su momento había pasado, entró en un jardín público al amanecer y se quitó la vida. Pero aquella noche había revelado algo que la historia oficial se pasaría décadas minimizando discretamente. La rendición de Japón no había sido inevitable. Había sido frágil, casi robada por hombres que habrían preferido la extinción nacional antes que una sola palabra de derrota. Mientras tanto, la única condición que la facción pacifista japonesa había luchado por preservar a través de todos los canales de negociación disponibles finalmente recibía respuesta de Washington. Los aliados confirmaron, con cautela y deliberación, que la rendición no implicaba necesariamente la abolición del emperador. El estatus divino que los líderes japoneses habían elevado por encima del fuego atómico, de la invasión soviética, de la vida de millones de personas, sobreviviría. Esa única garantía hizo posible lo que dos bombas atómicas no habían logrado. El 15 de agosto de 1945, por primera vez en la historia, el pueblo japonés escuchó la voz de su emperador. No llegó a través de un comandante militar. No llegó como una orden. Llegó como algo que Japón nunca había preparado a su pueblo para recibir de un dios viviente. Una admisión. Hirohito hablaba en el japonés clásico y formal de la corte imperial, un idioma tan arcaico que a muchos civiles les costaba entenderlo directamente. Pero el significado les llegaba de todos modos. La guerra, decía, no se había desarrollado necesariamente en beneficio de Japón. 70 millones de personas se detuvieron, en los hogares, en los campos, en las ruinas de ciudades que ya no se parecían a ciudades. Se arrodillaron y lloraron. No todos estaban tristes. No todos estaban aliviados. Muchos lloraron porque por primera vez en toda su vida, el mundo que les habían dicho que era eterno e inquebrantable, acababa de confesar que no era ninguna de las dos cosas. ¿Qué pasa por la mente de un soldado al que le dicen que su emperador es un dios, y luego escucha a ese dios rendirse? Comparte tus reflexiones en los comentarios. Este es uno de los momentos humanos más profundos de la historia, y merece ser analizado. 2 de septiembre de 1945. Bahía de Tokio. El USS Missouri permanece inmóvil sobre el agua, que una vez habían transportado buques de guerra japoneses. Hace lo que sus comandantes prometieron. Sería una victoria eterna. El imperio que creía que no podía doblegarse estaba a punto de firmar su nombre, al documento que demostraba lo contrario. La ceremonia fue coreografiada con extraordinaria precisión. El general Douglas MacArthur comprendió, quizás mejor que nadie, que la forma en que Japón se rindió era tan importante como la rendición misma. Una nación humillada no sana. Una nación humillada se corrompe. Y MacArthur, a pesar de su enorme ego, poseía una rara claridad estratégica sobre lo que vendría después de la guerra. Así pues, el ritual a bordo de Missouri no se concibió como un espectáculo de derrota, sino como una transferencia. Formal, digno, frío, como solo los verdaderos finales pueden serlo. Los representantes japoneses firmaron los documentos con traje y uniforme militar, no encadenados ni entre ruinas. Y las cámaras captaron cada segundo para un mundo que había esperado 4 años para presenciar este preciso instante. Pero tras la ceremonia, ya se habían tomado decisiones que, discretamente, transformarían la forma en que este capítulo de la historia se contaría durante generaciones. La más trascendental de esas decisiones involucró a un solo hombre, Emperador Hirohito. Inmediatamente después de la rendición, algunas voces dentro del mando aliado, y con especial énfasis en las delegaciones australiana y británica, argumentaron que Hirohito era directamente responsable de la guerra. Sostenían que un líder cuyo nombre había autorizado cada campaña, cada atrocidad, cada orden emitida en nombre de la expansión imperial, no podía simplemente convertirse en una figura decorativa en tiempos de paz sin rendir cuentas. MacArthur no estaba de acuerdo. Su razonamiento era más estratégico que moral.
Sostenía que procesar a Hirohito desestabilizaría a Japón justo en el momento en que necesitaba reconstruirse como un bastión democrático frente a la expansión soviética en el Pacífico. La cooperación del emperador era más valiosa que su condena. Y así se tomó la decisión, con cuidado, deliberación y pleno conocimiento de lo que ocultaría. Hirohito no tuvo que rendir cuentas. El Tribunal de Crímenes de Guerra de Tokio prosiguió su curso sin él. Otras figuras recibieron condenas que, en un contexto político diferente, podrían haber tenido consecuencias aún más graves. Se manipularon los testimonios, se controlaron las narrativas, y la cuestión de cuánto sabía realmente el emperador, y cuando lo supo, se integró discretamente en la estructura de la diplomacia de posguerra, donde permaneció prácticamente inalterada durante décadas. Resulta que la historia no la escriben únicamente los vencedores, lo editan ellos, y luego estaban los soldados que nunca recibieron el mensaje, o se negó a creerlo. Hiroo Onoda era un oficial de inteligencia japonés destinado en la selva filipina, leal, disciplinado y atado a un código que jamás le había permitido considerar otra opción. Cuando la guerra terminó en agosto de 1945, Onoda no dejó de luchar. No podía. No recibió ninguna orden oficial a través de un canal de confianza. Y así continuó, durante 29 años, realizando operaciones guerrilleras en la selva, convencido de que la guerra aún continuaba, convencido de que su país todavía lo necesitaba. No fue hasta 1974, casi 3 décadas después del incidente de Missouri, que su antiguo oficial al mando viajó a Filipinas y le entregó personalmente la orden de deponer las armas. Onoda salió de la selva con su uniforme original, todavía portando su rifle, aún saludando al emperador. No era un fantasma, no era un mito. Él representaba la imagen más clara posible de lo que la ideología le hace a un ser humano cuando se construye sin una salida. La verdad más profunda que la historia da vuelta sin llegar a comprender del todo es esta. Japón no se rindió únicamente a causa de las bombas atómicas. Esa versión de los hechos es clara. Es conveniente. Encaja perfectamente en una narrativa donde una fuerza tecnológica abrumadora se enfrentó a un enemigo inamovible y lo doblegó. Pero la realidad era mucho más compleja, mucho más humana y mucho más inquietante. Japón se rindió debido a una convergencia de factores: la invasión soviética que destrozó la última ilusión diplomática, el colapso político interno que fracturó el Consejo de Guerra desde dentro, un golpe de Estado que fracasó en la oscuridad por cuestión de horas, y la voluntad de un emperador de romper un silencio en torno al cual se había construido toda su civilización. Elimine cualquiera de esos elementos, y la guerra no termina cuando lo hizo. Continúa hacia una invasión del territorio continental japonés, la Operación Downfall, que, según estimaciones de los planificadores militares estadounidenses, podría causar millones de bajas en ambos bandos. Una batalla que habría hecho que todos los enfrentamientos anteriores de la Guerra del Pacífico parecieran un mero preludio. Esa guerra no ocurrió. Gracias a decisiones tomadas en los pasillos, en los jardines del palacio, en las deliberaciones fragmentadas de hombres exhaustos y asustados que encontraron, en el último momento posible, una salida. La lección que la historia no logra extraer de este relato no tiene que ver con bombas ni batallas. Se trata del coste de construir una civilización sobre una base que carece de un mecanismo para admitir que estaba equivocada. Japón, en 1945, no fue derrotado únicamente por el poderío militar estadounidense. Fue derrotada por el peso interno de una ideología que había prometido a su pueblo algo que ninguna ideología puede cumplir jamás: que la rendición, en cualquier forma, nunca fue una opción. Cuando finalmente llegó la realidad, llegó todo a la vez. Y el precio de esa demora quedó escrito en cenizas, en años de selva, en silencios cuidadosamente gestionados y en los rostros de 70 millones de personas arrodilladas junto a sus radios. Escuchar a un Dios. Aprende a ser humano. Gracias por ver esta historia hasta el final. Eso dice mucho de la persona que está al otro lado de esta pantalla. Si este documental te conmovió, suscríbete a Español Historia. Cada nueva historia está pensada para mentes que se niegan a aceptar la versión superficial de la historia. Comparte este video con alguien que merezca conocer la verdadera historia. Y si el pasado nos ha enseñado algo valioso, es que la verdad, por mucho que tarde, siempre se abre camino. La próxima historia ya está esperando.